que se tienen que aprender. En cuanto a lo que es bioseguridad, la bioseguridad es para que ustedes se puedan proteger y evitar contaminarse cuando tengan que atender a una víctima, especialmente cuando está con sangre, tiene heridas, cortes. En accidentes siempre va a haber presencia de sangre. Entonces la bioseguridad es muy importante. Hoy en día se está empleando mucho por la pandemia del COVID-19, ¿no? Todos tenemos normas de bioseguridad, uso de doble mascarilla, uso de la careta, ¿no? Lavado de manos frecuente, uso del alcohol gel, la distancia social, salir solamente para lo indispensable, ¿no? Son las normas que debemos de seguir, porque depende de nosotros si nos contaminamos y llevamos el virus a casa y contaminamos al resto de nuestra familia, que de repente aún no está vacunada. Y el hecho de estar vacunada no quiere decir que la inmunidad es el 100% y no le va a dar la enfermedad. ¿En qué consta las 2 dosis de vacuna que a uno le aplica? Es para disminuir el riesgo en cuanto si me contamino de COVID, si estoy en contacto con una persona con COVID o me contaminé al salir al mercado o al supermercado, la vacuna lo que va a hacer es que me dé un COVID, pero mucho más leve, sin que llegue a UCI, a unidad de cuidados intensivos. Ese es el mecanismo cómo actúa esta vacuna, ¿no? No es como otras vacunas que nos colocamos la vacuna contra, por ejemplo, el tétano. Nos colocamos todas las dosis y estamos inmunizadas. Nos cortamos, nos accidentamos con alguna lata oxidada, un vidrio sucio y no me va a dar tétano porque ya estoy inmunizada, ¿no? Esta vacuna simplemente lo que va a hacer es que me dé un COVID más leve, que no me va a matar, ¿ya? Esa es el mecanismo, cómo actúa la vacuna. Ahora han empezado la vacunación de las personas de 70 años. Ya fueron vacunadas, han empezado por las personas de mayor edad, ¿no? De 90 años a más, las personas de 100 años. Luego han seguido las de 80 y ahora empiezan las de 70. Los que somos de salud ya hemos sido vacunadas. Ya tenemos las 2 dosis de vacuna como medida de bioseguridad. Pero el hecho de estar vacunada no quiere decir que no voy a salir con mascarilla a la calle, con doble mascarilla, porque desde el lunes tenemos que usar doble mascarilla. Tengo que usar igual la misma bioseguridad que tienen ustedes a pesar de poder estar vacunada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. ¿Todo está claro? Ya. Después vamos a tener el tema de control de signos vitales, que nos va a llevar varias clases. La explicación no es muy amplia, pero la práctica es un poco incómoda poder realizarla a través de una plataforma. ¿Por qué? Porque no van a poder observar correctamente la toma de presión arterial, mucho menos cómo tienen que hacer la lectura de la columna de mercurio en un termómetro. Por eso es necesario que cuando ya pase toda esta pandemia, se van a programar para realizar la práctica, todos los cursos que puedan haber tenido práctica dentro de su contenido. Así que no se preocupen. Lo que sí les pido
es que toda la teoría que se realice la aprenda, ¿no? Que quede claro en la sesión de clase. Si algo no entienden, pregunten, pero no se queden con la duda, para que toda la base teórica la tenga clara y la entienda. Entonces es mucho más fácil cuando se formen los grupos para hacer la práctica. Simplemente van a aplicar los conocimientos de teoría. Por eso tienen acá control de signos vitales, ¿no? Varios recuadros, porque cuando se hace con práctica demora varias semanas en realizar cada signo vital. Sobre todo, el que más nos demora es la toma de presión arterial. Luego tenemos movilización de la víctima, ¿no? Cómo se evacúa el transporte de las víctimas, que no es una clase muy larga, pero tienen que aprender de qué manera pueden evacuar a una víctima cuando se ha accidentado. Y estas prácticas también las realizamos. Heridas y hemorragias. Van a tener que reconocer cuándo es una hemorragia arterial, una hemorragia venosa, de acuerdo a las características que se les va a presentar en el PPT. Luego tenemos lo que es fracturas, esguinces. ¿Cuál es el manejo cuando hay fracturas de las diferentes zonas de nuestro cuerpo? ¿De qué manera van a preparar sus células para poder hacer la inmovilización de la fractura? En el caso de shock, ¿qué tipos de shock existen? ¿En qué caso se puede dar, puede llegar a un estado de shock una víctima? ¿No? Todo eso lo van a aprender de manera teórica. Quemaduras. Las quemaduras tienen que aprender los grados de quemaduras, primer, segundo y tercer grado, y poder diferenciarlos sin ningún inconveniente luego de la explicación. Luego tenemos OBASE, que significa obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños. Es cuando la víctima se atraganta con algún trozo de alimento, en el caso del adulto, y en el caso del niño es por manipulación de piezas o de juguetes pequeños que puedan meterse en la cavidad oral y termina en el conducto de la garganta, obstruyendo la vía respiratoria y produciendo dificultad respiratoria que se denomina disnea. Después vamos a tener intoxicación y envenenamiento. ¿Qué sustancias son las que producen y que pueden producir la muerte en una víctima si es que no es auxiliada de inmediato y llevada a un centro de salud o a un centro hospitalario lo más pronto posible para que se le realice un lavado gástrico con la finalidad de salvar la vida de esta víctima? Y el último tema, que es en la 16ª semana, es todo sobre desastres naturales. Ok, ya les mencioné lo que es temblores, terremotos, inundaciones, huaicos, desbordes, que ya lo hemos pasado, el fenómeno del niño, ¿no? Y que ya lo hemos pasado en épocas de verano anteriores, ¿no? Que hubieron inundaciones, que se destruyeron muchas casas, muchas personas damnificadas, ¿no? Entonces, eso también nos compete dentro de lo que es la atención a las víctimas en el caso de los desastres naturales. Eso es todo lo que vamos a tener que tocar en los 5 meses que va a durar su ciclo. La semana 17 corresponde a las evaluaciones finales. Y si algún estudiante obtuviera su promedio de 10, 11 o 12, tendría que dar un examen de recuperación. Esperemos que nadie deba de dar
un examen de recuperación. La nota probatoria, si ya les han mencionado, es a partir de 13. ¿Están enterados de eso? Sí, Ya. profesor. 12 es desaprobado. Es como si fuera 11. O 10, porque el 11 creo que antes iba con azul. A partir de 13, recién el registro lo va a colocar de color azul. Acá está la metodología, ¿no? Las clases sincrónicas con exposición del docente a través de la plataforma virtual, que es la plataforma corporativa del Meet, y con participación activa de los estudiantes. Las clases asincrónicas es cuando yo les mando trabajos, ¿no? Y tienen que realizar su trabajo cuando nos toca 1 o 2 horas de sesión de clase, realizan su trabajo, lo suben al Classroom y luego yo lo tengo que calificar. Y la nota les va a llegar a ustedes, pero para eso necesito el listado de ingresantes con sus respectivos correos institucionales para poder ingresarlos dentro del Classroom y mandarles la invitación. Ustedes aceptan la invitación y no van a tener ya inconvenientes para poder ingresar al Classroom, al aula virtual de primeros auxilios o de actividades de epidemiología. Ahora les voy a enviar el enlace de primeros auxilios. Recursos didácticos, lo básico es que tenemos que tener internet, una laptop, en mi caso, o una PC, ustedes un teléfono smartphone, el correo institucional, código del aula virtual en Classroom, los PPTs que voy a trabajar, en el caso que se les dé separatas, algún tipo de formulario. El sistema de evaluación es vigesimal y la nota mínima probatoria de la unidad didáctica es 13. ¿No? Figura acá en el punto 8, donde está todo lo que es evaluación. La asistencia, según las normas del instituto, el límite de inasistencias para que el estudiante tenga derecho a rendir su examen es del 30%. Si el estudiante tuviera dificultades para conectarse a las sesiones de clases sincrónicas por conectividad o por salud, deberá comunicar al docente para su consideración a través del grupo de WhatsApp de la unidad didáctica. Entonces, eso sí deben de comunicarlo. Si tienen problemas para conectarse, problemas de salud, que nunca falta, y más con esta pandemia, deben de avisar o avisar a su delegada para poder justificar por qué no se están conectando, ¿no? Y no ponerles una falta. Luego ya que estén mejor de salud, en el caso que sea un inconveniente de salud, presentarán lo que les ha medicado, el reposo que les ha mandado el médico, y eso sirve como evidencia para justificar sus faltas. ¿Quedó entendidísimo? Sí, profesora. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguras? Sí, profesora. Ya. A ver. Y aquí tienen fuentes de información, ¿no? Los libros que pueden consultar o manuales de primeros auxilios.
donde van a encontrar los temas, no todos los temas, a veces no hay todos, ¿no? Por eso tienen que buscar bien para poder encontrar los temas que de repente quieran reforzar leyendo ustedes, porque no se deben de quedar solo con lo que el docente les da en el aula. Siempre tienen que leer un poco más. Entonces aquí están las 16 semanas que tenemos que realizar. Sí, Mi disculpe, dime. la compañera María Salinas Condori le está escribiendo por el chat. A ver. ¿Dónde está esto del chat? Acá debe de estar. Salinas, ¿no? Sí, Miss. Ya también hay de la Cruz. Me pone se hará Cajut. No sé a qué se refiere con eso. Después ya no está nada más. Ya. Entonces terminamos con el sílabo. ¿Quieren ver el sílabo? Está. Pero en el Classroom está el sílabus con el formato anterior. Este es un sílabus que recién se ha reformado. Es un formato nuevo de sílabo. Vamos a ver. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Miss. Sí, profesora. Entonces vamos a empezar con la primera sesión de clase. Sí, Ahora, la primera sesión es definir qué es primeros auxilios, qué es una emergencia, qué es una urgencia y que ustedes aprendan a diferenciar cada uno de ellos. Ya me llegó acá lo de primeros auxilios. Después les mando el link. Ya tienen el de epidemiología, ¿no es cierto? Les falta solo el de primeros auxilios. Sí. Sí, Miss, yo le copié de Classroom el link de primeros auxilios, pero todavía no le envío para que no haya confusión, no vayan a entrar a otra sala. Ya. No, les voy a poner ahí en el de primeros auxilios para que ya no se puedan equivocar. Porque tienen que entrar en cada aula virtual que les toca. Ya, ahora se los mando terminando la sesión de clase. Empecemos. Esto recién lo voy a colgar en el Classroom. El que está colgado es el botiquín de primeros auxilios. Este aún no. Entonces, nuestra primera diapositiva sería emergencia versus urgencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me podría decir qué es una Miss, emergencia? una emergencia Miss, es... Señorita, ¿me escucha?
Sí, te escucho perfectamente. Una emergencia es algo, a ver, ¿cómo lo explico? Es algo que un paciente está muy grave y necesita, de atención rápida. En urgencia, el paciente no puede estar en una situación no tan grave. Eh, más o menos así lo entiendo, licenciada. Ya, deme su Yo, apreciación personal. Miss, ¿puedo opinar? buenos días, ¿Sí? soy Sonia Vega, profesora. Miss, a ver, yo pienso que la emergencia, como su nombre dice, emergencia, urge con urgencia. Supongamos una persona que tenga, pues, que esté con fuerte cólicos abdominales y da indicios que pueda tener un apéndice. Se le tiene que atender con urgencia. Y una persona, urgencia quiere decir que puede ser una persona que tenga gripe, un poco de dolor de cabeza, y no urge, sino que puede esperar. Ujú. Miss, Profesora, buenos ¿Alguien días. más? Miss, buenos Buenos días. días. Profesora, ¿puedo opinar? Sí, todas pueden Profesora, opinar, buenos- todas pueden opinar, Mi mano pero está. ordenadamente. ¿Ya? profesora, una emergencia, A ver, profesora, una emergencia es cuando una persona se encuentra entre la vida y la muerte, y una urgencia es, por decir, una persona que está con fiebre. Eso es lo que pienso que es una urgencia y una emergencia. ¿ya? ¿Alguien más? Miss, yo, profesora. Yo, experta. Ya. Una por una, sin atropellarse. Ya a mí ya espero último, mis mejores. Eso decía mi compañera. ¿Ya? Miss, disculpe, yo, Berta. Ya, a ver, ¿Cómo se Berta. llama? Cuando es emergencia, es cuando la persona, digamos que falta el oxígeno, ¿no? Porque la persona ahora, con esta pandemia, uno no puede esperar el oxígeno, más que nada el oxígeno. Sin el oxígeno no puede vivir la persona, no puede aguantar la respiración, todo, ¿no? Es de emergencia. Urgencia, pues, se podría Ya. esperar la persona, ¿no? Que digamos que está con fiebre, alguna otra cosa, se podría poner alguna otra cosa, pañitos, no sé. Y eso entiendo, Miss. Ya. ¿Quién más? Miss, Miss, la emergencia es cuando implica riesgo de vida y requiere atención inmediata, ¿no? Ujú. Y en la urgencia necesita atención médica a la brevedad. No está tanto en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y no implica riesgo de vida también. Ujú. Tienen bastante bien la idea de lo que es una emergencia versus una urgencia, ¿no? Entonces, veamos. Una emergencia es toda situación que se presenta de manera repentina y requiere de una atención inmediata. ¿Por qué? Por el alto riesgo de la vida de la víctima. Cuando está fuera del ambiente hospitalario, se accidentó en la calle, en el ambiente de trabajo, en el ambiente de estudios, se denomina víctima o herido o lesionado. El término paciente lo empleamos cuando está dentro del ambiente hospitalario. Ya, eso debe de quedar clarísimo. Dime. ¿Puede volver a repetirme, por favor? Sí, a una persona que se ha accidentado en la calle, en el trabajo, fuera de un ambiente hospitalario, se denomina herido o lesionado o víctima. Pueden emplear cualquiera de esos tres términos y está de manera correcta. Cuando está en el ambiente hospitalario, ya lo ingresamos, nos auxilió los paramédicos y es llevado al servicio de emergencia, ya se convierte en un paciente cuando está dentro del ambiente hospitalario. ¿Quedó clarísimo?
Sí, Miss, gracias. Ya, Sí, de Miss. nada. Miss, gracias, Dime, Miss. ¿alguien tiene alguna pregunta? Y una urgencia es la que se presenta repentinamente, pero que no pone en peligro ni en riesgo la vida de la víctima. Y puede requerir de asistencia médica, pero puede esperar. ¿Cuánto esperar en una urgencia? En una urgencia podemos esperar o puede esperar el paciente si es que ya está dentro del ambiente hospitalario entre 2 a 3 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus lesiones no son graves. ¿Ya? Por ejemplo, ahí les he puesto yo 2 muñequitos Profesora. donde uno se está cogiendo. Sí, dime. Te escucho. Entonces, una emergencia sería cuando estás a borde de la vida y la urgencia sería cuando, por decir, estás con intoxicación, así, ¿no? No, depende, porque una intoxicación puede ser una emergencia. Si se te cierra la vía Profesora, respiratoria, es emergencia. y se puede equivocar uno, por ejemplo, cuando hay un dolor de barriga, como dice el dibujito, y después se complica porque uno no puede saber si de repente, quién sabe, tenga una apendicitis y la persona sí está en riesgo. Por eso digo, a veces primero empieza como una urgencia y luego con la emergencia. Correcto, porque primero, cuando empieza un problema de apendicitis, que nadie está libre de tener apendicitis, cuando se inflama esa zona, ¿no? Va a empezar a dar dolor. Pero el dolor muchas veces se presenta en la parte alta del estómago y luego se circunscribe en la zona alrededor del ombligo, en la zona periumbilical. Pero el dolor no desaparece, ¿no? Sigue en aumento y luego se va a ir y se va a localizar exactamente en la fosa ilíaca derecha. Es allí donde se encuentra el apéndice. Entonces ahí está localizado el dolor. El paciente puede presentar náuseas, pudiendo llegar a los vómitos, podría haber ligera alza térmica, pero es la clínica, que son los signos y síntomas, nos lleva al camino de que se trata de un problema de apéndice, que primero va a empezar de manera leve a moderada y luego va a hacerse más insidiosa y pues va a tener mayor dolor, que no va a calmar con ningún antiespasmódico tipo buscapina, tipo Plidan, le van a dar y no va a quitar el dolor. Luego vamos a observar que la pierna derecha no la puede flexionar y si quiere caminar tiene dificultad para caminar porque la pierna derecha le duele. Es una característica del paciente con apendicitis. Entonces, cuando se da este tipo de dolor, hay que evacuarlo a un centro hospitalario porque debe de ser intervenido quirúrgicamente dentro de las primeras 24 horas de haberse iniciado, ¿no?, el dolor. Porque si no, ese apéndice puede eclosionar, romperse y pues está llena de material purulento y contaminar toda la zona peritoneal y producirse la complicación que se llama peritonitis, que a lo cual no se debe de llegar. Se debe de operar oportunamente para poder extraer el apéndice intacta. Entonces la evolución del paciente será mucho mejor. Entonces, cuando llega por emergencia, hay que hacer ciertos exámenes, sobre todo exámenes de sangre, para ver cómo están sus leucocitos, sus glóbulos blancos, si hay desviación izquierda, para saber si verdaderamente es una apendicitis. Hay que auscultar al paciente y presionar la fosa ilíaca derecha, donde se realiza el signo de Mac-Barney. Si es el signo de Mac-Barney, yo presiono y luego suelto, ¿no?, de un momento a otro, el paciente va a gritar y todo el hospital lo va a escuchar.
Entonces quiere decir signo de McBurney positivo, apendicitis. Hay que avisar al cirujano de guardia, ¿no? Y preparar al paciente para que sea subido a sala de operaciones. Ese es el manejo a seguir en un paciente con apendicitis. ¿Alguna consulta? Todo claro, Miss. ¿Ninguna duda? Ya, entonces quedó clarísimo que es una emergencia y que es una urgencia. Después les voy a pasar, tengo 2 videos para pasarles y al final, el video del final, ahí ustedes van a poder intervenir en el video y poder indicar lo que va a presentar el médico, si es una urgencia o si es una emergencia. Y ahí se podrán dar cuenta si verdaderamente han entendido la sesión de clase del día de hoy. Digamos, emergencias. Ya sabemos que una emergencia es que la víctima debe de ser atendido de inmediato porque peligra su vida. Entonces, las emergencias más comunes y severas tenemos la pérdida de conocimiento. Toda víctima que tenga pérdida del conocimiento debe de ser evacuada a un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué ha perdido el conocimiento. De repente se desmayó, pero también podría ser una hemorragia intracraneal. Entonces, mejor es llevarlo o evacuarlo en una ambulancia a emergencia. Abundante pérdida de sangre o hemorragia por un corte, una herida profunda que haya lesionado o cortado una arteria, que es la que nos da mayor problema en cuanto al sangrado. Es una emergencia. Si no detengo el sangrado, la víctima se me va a morir desangrada. Entonces, tengo que presionar la herida, si es necesario, como última alternativa, colocar un torniquete, si eso va a hacer que mi víctima no se muera hasta que sea evacuada a un centro hospitalario. Dificultad respiratoria prolongada. Es cuando no puede respirar, no se expande adecuadamente el tórax, ¿no? Y siente que no puede tomar el aire normalmente y que se llama eso disnea. Esto lo vemos ahora en la pandemia. Cuando los pacientes llegan por emergencia, muchos llegan con dificultad respiratoria porque tienen problema de su saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, si se están saturando menos de 90, pues estamos en problemas de que no pueden respirar normalmente y necesitan oxígeno. Oxígeno que no tenemos, oxígeno que no hay. Dolor intenso en la zona del pecho. Generalmente cuando hay dolor intenso en la zona del tórax es porque muchas veces la víctima puede estar teniendo un infarto al miocardio. Es muy común que se pueda presentar tanto en varones, más en varones, pero también se presenta en mujeres. Y también vemos infarto al miocardio en niños. Infarto al miocardio súbito. Aparece de un momento a otro. Convulsiones. Las convulsiones podrían ser de 2 tipos. En el caso de ser un niño pequeño, menor de 2 años, que su centro termorregulador, que se encuentra ubicado en el cerebro, es inmaduro y no controle la temperatura corporal, porque es inmaduro cuando el niño tiene menos de 2 años, recién madura después de los 2 años. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué pasa cuando la temperatura aumenta y de repente esa mamá no se dio cuenta o vacunaron al niño y algunas vacunas dan reacción de alza térmica? Entonces el niño convulsiona y la mamá pues sale corriendo a emergencia porque no sabe qué le ocurre a su
pequeño. Entonces se pone rígido el cuerpo y empieza las sacudidas. Son las convulsiones tónicas, que es la rigidez del cuerpo, y clónicas, que es cuando el cuerpo se sacude, ¿no? Esa es una convulsión. Entonces, llevado a emergencia, se seda al paciente para que cese la convulsión y pues tienen que bajarle la temperatura para que no vuelva a convulsionar. Eso es en el caso de los niños pequeños. También las convulsiones se pueden dar por una patología que se llama epilepsia, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que produce convulsiones y que tiene que tomar su medicamento diario para espaciar estas convulsiones. Entonces, a veces sucede que el paciente que es epiléptico sale solo a la calle, debe de salir acompañado. Y cuando le sobreviene el ataque, porque de repente olvidó tomar la pastilla, tenía que dar una práctica y eso le causa estrés, angustia, y eso puede desencadenar una convulsión. Entonces cae aparatosamente al piso porque no ponen las manos, ¿no? Caen de cara, de cráneo, y muchas veces se ha producido la muerte de estos pacientes epilépticos no por la enfermedad de la epilepsia, sino por la caída que han tenido en la calle o en la casa, que se han golpeado aparatosamente el cráneo y han sufrido de una fractura de cráneo que les ha producido la muerte. Entonces, ¿cómo Miss, una atender? pregunta. Sí, dime. En el tema de la epilepsia, yo he visto, como yo no iba a una iglesia y vi una señora que le dio epilepsia y vi que le ponían algo en la boca porque creo que se mordía la lengua. Ya, ¿Eso es ahora normal? no, ahora eso ya varió. Antes se manejaba así. Hoy en día ha cambiado los manuales de primeros auxilios para atender a una víctima con epilepsia que es víctima, cae aparatosamente al piso y va a empezar a convulsionar. Lo que tengo que hacer es colocarla en el piso, colocarle algo sobre la cabeza para evitar que la cabeza se siga golpeando contra el piso, poner la cara de lado para evitar de que, porque empieza a salivar abundantemente, que se llama cialorrea. Entonces, colocar la cabeza lateralizada para que esa saliva caiga al piso. ¿Qué otra cosa hacer? Elevar el mentón para que la lengua se vaya ligeramente hacia atrás. Ya no se coloca ya nada en la cavidad oral, ¿no? Eso ya es de los manuales anteriores. Los manuales actuales, el manejo es otro. Entonces lo que hay que hacer es levantar ligeramente el mentón. Entonces la lengua se va a ir ligeramente hacia atrás y no se la va a morder. Porque antes se colocaba una regla, de repente un pañuelo, para evitar que la lengua quedara entre el maxilar superior e inferior y pudiera cercenar o cortar la lengua. Porque cuando empiezan a convulsionar, el maxilar se pone rígido. Por eso el peligro de que la lengua pudiera quedar entre ambos maxilares. Hoy en día lo único que hacemos es elevar el mentón y la lengua cae ligeramente hacia atrás y no va a quedar entre los maxilares. Entonces no hay peligro de que se lesione la lengua y hay que esperar a que pase la convulsión, que dura 1 minuto o un poco más, y luego la víctima va a quedar como somnolienta, sedada, y tenemos que esperar como unos 20 minutos para que la víctima despierte, ¿no? Y preguntarle dónde vive, a quién podemos llamar. Si no hay nadie quien lo pueda venir de casa, un familiar, hay que evacuarlo a un centro hospitalario, ¿no? Pero después de 20 minutos, la víctima recién se da cuenta, más o menos pregunta dónde estoy,
y va dándose cuenta que le dio su convulsión por epilepsia, ¿no? Y que no está en su casa. Dejamos que descanse un momento y luego se va a reincorporar. Pero lo mejor es llamar a un familiar para que lo acompañe, no que se vaya solo o sola. ¿Ya? Ah, ya, gracias, Miss. Ese es el manejo. Dime, te escucho. Eso se da porque afecta el sistema nervioso, ¿verdad? Sí, Ya, muchas gracias. de nada. O sea, no hay una causa que te diga porque de repente de pequeño recibiste golpes en la cabeza y eso desencadenó la epilepsia. No, no se conoce la causa por la cual se produce la epilepsia, Ah, eso ocurre así como que de la nada. ¿no? Entonces, no hay un factor que digan por esto, ¿no? Tienes las convulsiones y tu enfermedad se llama epilepsia. Pero, licenciada, y si Sí, es dime. si entonces la persona es operada de la cabeza, ¿también puede recibir convulsiones? Operada del cerebro, ¿de qué patología? Del cráneo, ¿no? Del cerebro. A eso me Pero qué refería. cosa. Si es una persona que de repente tuvo un accidente y se cayó y se golpeó la cabeza y tuvo como una hemorragia en el cerebro y es operado y después de la operación también puede tener convulsiones. Sí, pero no es epilepsia. Ah, ya me. ¿Ya? Pero eso tendría que estar en algún libro donde reporte que se han hecho estudios, ¿no? Y que eso pues tiene una base que nos pueda decir que verdaderamente por ese factor causal los niños hicieron cuadros de epilepsia. Pero que se conozca, no hay ninguna teoría que diga por estas luces parpadeantes pueda producirse epilepsia. Y para eso no hay cura, ¿no? Solo son pastillas. No, no tiene cura. Lo único que se puede hacer en un paciente con epilepsia es tratar de espaciar las convulsiones, porque hay pacientes que pueden tener varias convulsiones durante el día. Entonces, a más convulsiones, mayor lesión de neuronas. Las neuronas son las células nerviosas que no se regeneran. Son las únicas células de nuestro organismo que no se van a regenerar si sufren algún daño. Entonces, estos pacientes son tratados por el médico neurólogo que le van a recetar la carbamazepina y tiene que tomar diario este medicamento. Y a veces, sí, dime. ¿La neuralgia del trigémino vendría a ser una convulsión? No, la neuralgia del trigémino es un dolor bastante agudo, ¿no? Que es de los pares craneales y es el dolor que siente mayormente en la zona de la cara. Doctora, ¿y por qué es tratado con esa pastilla que comentó, la carbamazepina? Depende, de repente se han hecho estudios y se ha visto de que con la carbamazepina disminuye, ¿no? el dolor, porque el dolor de trigémino es un dolor muy agudo, ¿no? Que a veces hay que colocarle inyectable al paciente para que el dolor se atenúe un poco y pueda descansar. Entiendo, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Se puede heredar también convulsiones? No, no hay reportado en la teoría de que la epilepsia haya predisposición familiar. No. Gracias, Miss. De nada. ¿Alguna otra consulta?
¿Ninguna? Continuamos. Sí, dime, te escucho. Perdón, te escucho entrecortado. A ver, trata de ubicarte en un lugar de tu casa donde estés, donde llegue mejor la señal, porque no entiendo tu pregunta. Hablamos Miss, sobre las convulsiones. Quisiera saber si tanto estrés de una persona, estrés, preocupaciones, puede causar a un tipo de convulsión. No, no se ha visto casos de convulsiones por casos de estrés, por casos Y de ansiedad, hemorragia. de ¿El hemorragia. estrés puede causar hemorragia? ¿Hemorragia dónde, hija? En los nervios. No, No. no, el estrés no. La Tendría que cólera. haber tampoco. El estrés hay que manejarlo. Todos estamos con esta pandemia de una u otra forma, con estrés, con un poco de ansiedad. Todos tenemos temor de poder contaminarnos o no. A ver, a todos los que tengo conectados, si no se han contaminado aún, tienen temor de contaminarse, ¿no? Profesora, yo ya me contaminé. Ya, Yo bueno, nada, gracias a Dios. Pero ya, pero ya no tengo temor. a ver, no se atropellen, ¿ya? Siempre respeto, guardan respeto entre las compañeras y compañeros. Dime, te escucho. A mí no, yo no me contagié porque yo estuve en la sierra cuando vino la pandemia, yo me fui a la sierra y después de ese tiempo en mes de diciembre del año pasado me regresé a Lima y ahora también me voy a ir a la sierra otra vez. Claro, es que allá generalmente estás más en la zona del campo, hay menos contaminación y generalmente no hay tantos casos de COVID. En cambio, acá hay COVID por todos lados. Entonces, todos tenemos temor Miss, una de poder consulta. contaminarnos. Sí, dime. Dime. Sí, te escucho. Miss, a mi esposo le había dado una convulsión aquí en casa ya será 6 meses más o menos. Lo que pasa es que un día antes, eso fue antes de la pandemia, antes que el COVID llegara aquí a Perú. Estamos Por ejemplo, hablando yo hago deporte, yo juego vóley. del verano del 2020, ¿no? Claro, Más o ya menos. sí, pero salió del hospital ya hace más de 6, 8 meses más o menos por ahí. Ya. ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que yo juego vóley y yo había ido a jugar en un campeonato y él me fue a ver allá y ese día hubo demasiado sol y él estuvo bajo el sol, sentado. Entonces yo le había dicho a mi esposo que se vaya a la casa porque hacía demasiado sol y él se quiso quedar conmigo. Entonces llegamos a casa ya en la noche y él me dijo, me duele la cabeza. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? No sé, pues, ¿te quieres bañar o algo? Aunque si te duele la cabeza, mejor no te mojes la cabeza. Y me dijo, no, me voy a echar a dormir. Él se echó a dormir normal y al día siguiente se levantó como medio loco, podría decirlo, porque empezó a molestarse, a hablar solo, a golpear la pared, se molestaba. Yo le digo, ¿qué tienes? Y me dijo, no, nada, 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 nada. Entonces yo agarré y le digo, pero ¿qué es lo que te pasa? Me dijo, no, no, no tengo nada. Bueno, yo agarré, me levanté, estaba haciendo mis cosas normal, pero él seguía solo, hablando solo, peleándose solo. Entonces, y ahí es en el momento que yo veo que él se quiere meter al baño a bañarse, ingresa al baño
y se va a poner un short, pero no se pone su short de él, sino se confundió y se quería poner mi ropa que estaba en la ducha. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que tienes? Me dijo, no tengo nada. Bueno, yo seguía normal y hasta que salen mis hijos y le dice, sácame esos chiquitos de aquí. Yo le digo, ¿qué tienes si son tus hijos? No, sácame esos chiquitos de acá. Yo le digo, no, acá hay algo bien raro, le digo, porque él jamás le habla así a sus hijos. Entonces, yo me vengo a hablar por teléfono para llamar a mi cuñado, como tiene carro, para que me ayude a llevar al hospital. Y él empieza a golpear, a querer salirse. Yo voy a agarrarlo para decir, no, no vas a salir, y me empieza a golpear. Su reacción de él es levantarme la mano, cosa que también nunca había pasado con él. Lo único que yo agarro para poder calmarlo fue meterle una cachetada, que él sintió la cachetada y se fue a echar a su cama. Yo vengo a volver a llamar a mi cuñado y escucho su grito de él. Voy corriendo atrás y empezó a convulsionar. Lo único de él fue empezar a convulsionar y él se empezó a morder la lengua. Al morderse la lengua, mi reacción fue ponerle un trapito en la boca para que no se siga mordiendo porque le salía sangre. Y él despierta. Cuando veo que él despierta, veo que toda la parte de la parte de la yugular, se podría decir, a todo el brazo se le empieza a estirar. Y donde yo había estudiado auxiliar de educación, me enseñaron algo de primeros auxilios. Entonces yo veo que él empieza a ponerse morado. Lo único que fue mi reacción es hacerle, si no me equivoco, fue RPC la palabra. RCP. RCP. Me pongo encima de él, le pongo a hacer 30 segundos en la boca y 30 segundos en la boca del estómago, dándole respiración y seguir haciéndole la técnica que la que usted acaba de mencionar. Cuando veo que él recién empieza a respirar y ya veo que se pone su color normal, él seguía ya como medio oído desmayado y ahí es donde yo recién salgo a pedir auxilio. Me ayudan a llevarlo a mi esposo al hospital y todo. Cuando ingreso al hospital que pertenece aquí al Rodríguez Lazo, que pertenecía acá al seguro de Matelini, lo que me dijeron fue, ¿sabes qué, señora? Su esposo está drogado, lléveselo, se ha metido alguna sustancia. Yo le digo, señor, le digo, doctor, mi esposo no consume ningún tipo de drogas, ni siquiera ha tomado un tipo de pastilla, no ha tomado nada, ha estado conmigo. Señor, ¿usted qué va a saber? Ha salido de repente anoche, usted no sabe, y se ha metido algún tipo de droga. Le digo, doctor, mi esposo no tiene droga, no consume droga. Lo que hizo, mi esposo se empezó a seguirlo como loco, se golpeaba él mismo en la camilla. Mi papá, que es chaparrito, me empezó a ayudar, que mi esposo es alto, lo agarraba, y lo que hizo el otro, ¿sabes qué? No podemos hacer nada, lléveselo. Me voy afuera a poder a seguir que me lo atiendan a mi esposo, que me lo pongan en una camilla, en una ambulancia para poder llevarlo al hospital. Me dijeron, no, me voy afuera, me lo sacaron a mi esposo en silla de ruedas a la puerta del seguro. Lléveselo, me dijo, acá no podemos hacer nada. Entonces, yo mi desesperación, me había olvidado el DNI de mi esposo, todo. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a llevar al Rebagliati, vete a la casa y tráeme el DNI. Mi papá lo llevó a Rebagliati mientras que yo vine a Quito, mi papá me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Vente urgente, porque a Dani lo van a entubar. Y yo en mi desesperación dije, ¿por qué lo van a entubar? Si no según el doctor dijo que no era nada grave. Me voy, firmo, y mi esposo estuvo 2 semanas entubado, de los cuales nunca dieron no sabían qué es lo que tenía, diagnosticaban una cosa, me decían no, que parece que era un virus, no, que parecía que era una bacteria, y como el COVID todavía no llegaba al Perú, me dijeron, puede ser que sea COVID, puede ser que sea uno de los primeros casos. Lo tenían aislado a mi esposo. Entonces, que solamente a mi esposo en el Rodríguez Lazo le habían puesto un tranquilizante para hacerlo dormir. Me dijo, llévelo a casa así como está, me dijo. Si yo hubiera optado por traerlo a mi casa, mi esposo hubiera muerto en mis manos en mi casa. Porque al llegar al hospital, lo que me dijo el doctor fue, señora, su esposo ahorita ha llegado de milagro hasta aquí, me dijo. Porque la inyección que le han puesto a su esposo de tranquilizarlo y hacerlo dormir hubiera sido fatal en su caso de él. Lo entubaron, estuvo 2 semanas y él no reconocía a nadie. A la única persona que le reconocía era a mí. No reconocía a sus hijos, no reconocía a sus hermanos, no reconocía a nadie. Y el doctor no me daban esperanzas. Cada día que pasaba me dijo, señora, sabe que tiene que ser fuerte, pero diría su esposo no va a pasar.
todos los días era lo mismo, todos los días era lo mismo. Me dijo, tiene convulsiones, tiene convulsiones. Me seguía con las convulsiones, pero nunca me decían qué es lo que tenía. Pasaron las 2 semanas, mi esposo despertó. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué es lo que tiene mi esposo. Señores, que no podemos desentubarlo. ¿Sabe qué? Con la bendición de Dios, desentúbenlo para ver si es que él puede respirar por sí solo. Y cuando lo desentubaron, él reaccionó, respiró solo, estuvo tranquilo. Cuando le dieron toda la resonancia, me dijeron que tenía una encefalitis en el cerebro. Era una inflamación al cerebro, que tenía un coágulo en el cerebro, que era una de las causas, que no sabían si especialmente era solamente la encefalitis que tenía. ¿Tu esposo Me es lo dieron de hipertenso? alta, perdón, no, ¿Es mi hipertenso? esposo no es hipertenso, no, nada. Entonces, Porque me lo para dieron que, de alta, ya, dime. me lo dieron de alta, me dijeron que tenía que volver a sacar la resonancia, pero de ahí pasó todo esto del COVID y no le sacamos la resonancia porque no sacaba, me dijeron que solamente le sacaban las personas oncológicas, cosa que mi esposo no lo hizo. Ujú. Pero al día de hoy mi esposo sí está bien, ya no vuelve a presentar eso, pero igual te sigo teniendo el miedo de que en cualquier momento le pueda pasar lo mismo, ya que no llevó el tratamiento que debía llevar. Porque una encefalitis es una infección al cerebro y eso tiene tratamiento con antibióticos. Solamente me mandaron para el dolor paracetamol, nada más. No, el paracetamol es algo es muy suave. Tu esposo ha tenido una infección a nivel del cerebro, por eso las reacciones que tenía. Todo su cerebro estaba inflamado y con infección. No, eso es una encefalitis. Eso se Claro, cura con mi pregunta antibióticos. es, No. claro, una Y consulta, ahí va mi es muy pregunta. importante. Ya que mi esposo, disculpe, ya que mi esposo no llevó el tratamiento que se debe a este caso de la encefalitis según los doctores, porque no llegó a sacarse la otra resonancia, ya que la primera resonancia dijeron que era una encefalitis. Estuvo un tratamiento en el hospital, pero solamente era corta, de 1 semana, porque a la segunda semana ya me lo habían dado de alta. Me dijeron que le iban a sacar la resonancia para ver cómo seguía la encefalitis en su cerebro. No le volvieron a sacar. Y no se sabe si especialmente si ha ido toda la encefalitis. Puede ser que vuelva a recaer, Miss. Si se vuelve a que haya aumentado y se haya podido romper una vena o una arteria dentro del cerebro y se formó ese coágulo que encontraron en la resonancia, que también se podría reabsorber ese coágulo. Miss, disculpe, ¿en ahí qué tenía que ver con el calor que dice mi compañera que estaba en el calor, ¿no? Que el No, calor no tiene algo... nada que O ver sea, ahí el calor, Profesora, ¿por qué que se ha produce? coincidido con que fue a ver a su esposa jugar vóley y había bastante sol porque era verano. No, Ah, pero sí, él tiene ya tenía la sentido. infección, pero ya. ¿por qué se da eso? O sea, ¿qué se debe al estrés o el No, dolor de no, no, no. cabeza? La encefalitis es una infección al cerebro. ¿Por ¿Ya? algún insecto? No, insecto no. Es una bacteria que ingresa e inflama la zona del cerebro. Entonces, por eso es las reacciones que tenía tu esposo, porque debe de haber presentado también alza térmica. ¿Ya? Sí, Miss Entonces, estaba con con fiebre, fiebre. fiebre nada más. Exacto, correcto. Y las Sí, Miss. convulsiones han sido por la infección al cerebro. ¿Ya? Sí, Encefalitis. Miss, incluso el alta solamente me lo dieron porque mi esposo, como ya estaba bien, ya caminaba, ya hablaba normal, como no había camas, el alta fue por eso más que todo. Y de ahí ya, pues de ahí ya no volvemos a sacar la resonancia. Por ejemplo, hasta el día de hoy yo sigo llamando porque
preocupa en este caso, ¿no? Mi esposo, y yo sigo llamando para que le puedan sacar la resonancia, igual que todavía no pueden sacar la resonancia, pero que igual estaría pendiente su resonancia para ver cómo está su cerebro, pues, ¿no? En este caso. Claro, porque había que ver, ya se supone que la encefalitis ya no debe de estar porque la han combatido. Lo que hay que ver, el control es el coágulo que había en la zona del cerebro. Debe de haberse reabsorbido. Me hizo una pregunta. Dime, hija. ¿Y esa bacteria a qué se debe? ¿Es por lo que come algo? ¿Está en algún lugar? ¿A qué No, se está en el medio ambiente y cualquiera de nosotros nos podríamos contagiar. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, Miss. Ya, entonces pasemos a la electrocución. También puede suceder accidentes tanto en casa, ¿no? Que uno se pueda electrocutar o recibir una descarga eléctrica porque de repente los tomacorrientes no están en buenas condiciones. Hay que cuidar siempre que el tomacorriente esté intacto, no esté roto. Y los enchufes de los artefactos eléctricos, que lo que más usamos generalmente es pues la licuadora, ¿no? Entonces, que esté intacto el enchufe, ¿no? Y el cable, no que estén cables expuestos, que podamos tocar y que nos pueda pasar una descarga eléctrica o de repente, si tenemos hijos pequeños, por ejemplo, de 10, 12 años, a veces pues ya quieren hacer uso de las cosas que hay en casa y prepararse un jugo y de repente enchufa, pero coge los cables que están expuestos. Entonces, puede pasarle la electricidad, ¿no? Y dependiendo de la intensidad, una electrocución podría también provocar un paro cardíaco que pudiera producir la muerte de la víctima. Se han visto casos laborales que están trabajando, ¿no? Y de repente han estado trapeando el piso, ¿no? En contacto con el agua. Ustedes saben que el agua es buena conductora de la electricidad y por ahí había un cable, ¿no? Que estaba cerca donde estaba trabajando esta persona y ha recibido una descarga eléctrica, la cual le produjo la muerte, ¿no? Le dio un paro cardíaco, no hubo quien lo auxiliara y cuando lo encontraron ya era cadáver ya, ¿no? Suele ocurrir, son accidentes que a veces ocurren en el ambiente laboral como también pueden ocurrir en casa, pero en casa podemos tomar las precauciones y sobre todo ustedes que tienen hijos pequeños aún deben de tomar las precauciones para evitar accidentes caseros. Porque los niños más pequeños saben que al tomacorriente meten clavitos, cositas que van a hacerles que contacto con la electricidad. Dime, hija. Incluso las descargas eléctricas puede llegar incluso hasta quemar casi el 90% de tu cuerpo. Claro. Tengo un familiar que sufrió una descarga eléctrica por un cable de alta tensión de Luz del Sur. Exacto. Y ¿Por estuvo qué? como 4 meses, y le tuvieron que hacer injerto casi todos los brazos, las piernas, y es bien doloroso, porque él Sí, gritaba. exacto. ¿No? Serían quemaduras de segundo grado y generalmente los jóvenes que trabajan en lo que tú mencionas, en cables de alta tensión, no les dan los guantes aislantes para evitar, ¿no? Cualquier descarga eléctrica que les pueda pasar, ¿no? A veces han quedado muertos, carbonizados ahí en los cables de alta tensión. Profesor, ¿y cómo Sí, puedo dime. auxiliar a una persona que está electrocutando? En primer lugar, no lo tienes que tocar, porque si tú lo tocas, también te va a pasar la descarga eléctrica a ti. Lo que puedes hacer, si está cogiendo el cable, coger el palo de la escoba y tratar de golpear en la zona de la mano para que suelte el cable, ¿ya? O bajar la llave general de la casa.
O sea, no puede haber otra cosa que no sea madera, plástico, no. Tiene que ser No, un palo madera, madera. madera generalmente, sí. Y que no haya contacto con agua, porque el agua es buena conductora de la electricidad. Ya, profesor. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Pasemos entonces a asfixia por inmersión, ¿no? Cuando probablemente han rescatado a una víctima que estaba nadando, ¿no? Generalmente tienen agua en los pulmones, entonces hay que darle respiración boca a boca y van a ver ustedes que reacciona la víctima y va a empezar a botar el agua que tiene en los pulmones. Hay que colocarla de lado, abrigarla y que venga la ambulancia para llevarla al centro hospitalario, para ver, tenerla en observación y ver cómo reacciona en las próximas horas. Eso es lo que hay que hacer. Caídas desde alturas. Suelen suceder accidentes de trabajo, como también de repente en casa están limpiando las lunas y se caen. No toman las medidas de precaución, están al juego de repente y se accidentan. Entonces, caídas desde alturas hay que ver dónde caen, en el pavimento o caen sobre un jardín, que puede amortiguar la caída. Pero caer sobre un pavimento y golpearse el cráneo, ¿no?, nos va a traer como consecuencia un traumatismo encefalocraniano. Profesora, y cuando, Dime. bueno, por ejemplo, mi hijito se ha caído varias veces de la cama cuando era chiquito. ¿Eso también le puede causar algo en el cerebro, en la cabeza? Generalmente los niños pequeños de meses, cuando se caen, ellos rebotan como una pelotita de ping-pong, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer cuando se caen de la cama, lo primero es que no duerma. Observar la conducta del niño, si está somnoliento, vomita, está nauseoso, ¿no?, para llevarlo por emergencia y no dejarlo dormir. Mantenerlo alerta, entretenido, para que no duerma. Pero Y si hay no que tiene observarlo. ninguna de esas reacciones normal, no es necesario Sí, llevarlo. no es necesario llevarlo. Si tú ves de que el niño está somnoliento, no te hace caso a lo que le preguntas, porque ya de repente ya habla, ya se puede expresar, te lo llevas por emergencia. ¿Ya? En esos casos sí. Digamos, accidentes de tránsito, que todos los días los vemos, ¿no? Si vemos el noticiero, que ya da hasta temor ver el noticiero, porque escuchamos solamente pues noticias COVID y accidentes de tránsito, que no es nada saludable mentalmente, ¿no? Y sobre todo lo que estamos pasando todos por la pandemia y que no se tomó en cuenta la salud mental. Y que hoy en día muchas personas están sufriendo de problemas de ansiedad, de estrés, y que necesitan atención psicológica y hasta atención psiquiátrica porque necesitan medicación por la ansiedad que tienen, ¿no?, y no la pueden manejar ya. Cuando no la pueden manejar, necesitan ansiolíticos para tranquilizar a esa paciente, que son manejados por el médico psiquiatra. Y hoy en día se ven muchos casos, ¿no?, de este tema de salud mental. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta en la pandemia la salud mental, y porque dentro de nuestro país no está contemplado, ¿no?, un programa que pueda apoyar lo que es la salud mental. Entonces todos se dedican a el diagnóstico del COVID, a la atención del paciente, a la hospitalización si es que hay camas, y cuando hay pacientes que llegan por emergencia, que piensan que les está dando un infarto al miocardio, dolor en el pecho, dolor intenso de cabeza, cefalea intensa,
un derrame cerebral, ya piensan lo peor, simplemente es un ataque de ansiedad. Le dan un ansiolítico, lo dejan dormir unas 3 horas y cuando se levanta está como nuevo. Es por el confinamiento que está en casa, ¿no? Y a todos nos ha cambiado la vida. Entonces, hay que saber cómo manejar el estrés, la ansiedad, para no terminar con tratamiento. Porque muchas personas hoy en día están con tratamiento para la ansiedad, para el control de la ansiedad, porque están dentro de casa hasta que pase toda esta pandemia. Sobre todo las personas adultas mayores, ¿no? Que tienen enfermedades sobreagregadas y que son vulnerables pues para la contaminación con este virus del COVID-19. Aunque las últimas estadísticas nos muestran de que los adultos mayores han disminuido la contaminación de adultos mayores con el COVID porque están ya vacunándose. La gran mayoría ya ha recibido la primera dosis y están por recibir su segunda dosis. Entonces estamos viendo más casos en jóvenes y adultos. Es generalmente ahora la estadística de las personas que más se están contaminando. Profesor, una reacción del estrés puede ser picor del cuerpo, o sea, como que sientes que te pica todo el cuerpo. Podría ser prurito, le llamamos prurito, ¿no? Podría ser, pero generalmente cuando hay un problema de estrés, tienes dolor en la zona del cuello, ¿no? Está tenso tu cuello, al contracturarse los músculos del cuello, te genera una cefalea, ¿no? Un dolor intenso de cabeza, también se contracturan los músculos de los hombros, ¿no? De la espalda, y eso es simplemente estrés. ¿Ya? Doctora, ¿y eso se pasa con pastillas o con terapia física? Con pastillas, hay pastillas, sí, las contracturas musculares, hay medicamentos para relajar la musculatura, sino que estos medicamentos incitan al sueño, ¿no? Te sientes toda laxada y lo que tienes que hacer es dormir. Y en caso no le pase con antibióticos o pastillas, ¿qué debe hacer la persona? En ese caso, Ir a pero terapia. suele pasar con la medicación. En el caso que no pase con la medicación y pues ese estrés, esa ansiedad que pueda tener y ya no la puede controlar el paciente, sí tendría que ir primero por psicología, ¿ya? Terapias alternativas, ¿no? Para darle alguna salida de qué puede hacer cuando se siente sobrecargado por el estrés. Entonces, ¿Ya? una contractura puede llevar a un dolor de cabeza. Contractura de la zona del cuello, sí. Cervical. Cervicales, exacto. Se contractura tanto el cuello que te va a generar una cefalea intensa. Cabeza, mandíbula, dientes también. No siempre. La No cabeza, siempre. sí. Ya, profesora, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Entonces Profesora, continuamos. ¿y el Sí, dolor de dime. cabeza también? El dolor de cabeza siempre hay que encontrarle una causa, ¿no? Porque dicen, solo me duele la cabeza, pero el dolor de cabeza no es normal que esté todos los días. Tiene que haber alguna causa. Puede ser la vista, que necesiten lentes. Entonces el cansancio visual produce cefalea, náuseas, mareos. Primero ir al oftalmólogo. Si no es ojos, ir al neurólogo para que indaguen por qué la cefalea. ¿Y es necesaria una resonancia o una tomografía? Generalmente se toma una tomografía con sustancia de contraste. Con contraste. Para ver, sí, con contraste si no eres alérgica al yodo, ¿no? El contraste es con yodo para que se pueda visualizar mejor el interior de tu cerebro, ¿no? A ver si por ahí pueden encontrar de repente algún derrame, de repente es una migraña, pero tiene que ser diagnosticada con tomografía. Ya no se puede dar un tratamiento
y decir es migraña cuando no tienes un examen de tomografía donde vean el cerebro que no hay un tumor, no hay una hemorragia, ¿no? Entonces, el diagnóstico es una migraña, que muchas personas, especialmente las mujeres, sufrimos de migraña, que puede ser hormonal, como puede ser tensional. Miss, disculpe, no tiene cura migraña, ¿no, Miss? Solo calmantes. Se maneja la migraña, hay muchos protocolos, como 30 protocolos para la migraña, que eso lo maneja Muchas el gracias, neurólogo, ¿ya? Y el mejor protocolo, porque cada paciente es distinto. Entonces, un protocolo que le caiga bien al paciente y de acuerdo a eso, después tiene un chequeo para ver cómo va con el tratamiento. Le quita verdaderamente las migrañas, están espaciadas las migrañas, ¿no? Y si mejora o no, si no, cambian a otro protocolo. Pero tiene que ser examinado por un neurólogo, no por médico. Muchas gracias, Miss. De nada. ¿Alguna otra consulta? Alguien tiene su audio prendido. Si fueran tan amables, por favor, de silenciarlo. Sí, dime, hija. Miss, y si están haciendo resonancia en la cabeza y están encontrando un angioma venenoso frontal derecho, ¿a qué se debe? ¿Un qué? Un No te angioma escucho, se venenoso escucha. frontal. Un angioma es una tumoración. ¿Y a qué se debe? Exactamente. A veces la etiología encuentran en los libros desconocida. Etiología es la causa. Claro. ¿Ya? Entonces, no se sabe exactamente por qué a veces se producen los tumores, ¿no? Podría ser un accidente de tránsito que haya tenido y se haya golpeado la cabeza con pérdida del conocimiento, que al inicio no va a salir nada en la tomografía y hay que tomarle tomografía por lo menos durante 5 años para ver si ese accidente, ¿no?, que hizo perder el conocimiento de esta víctima trae secuelas más adelante. Porque puede suceder, se han visto casos que después de 5 o 6 años de ocurrido el accidente se han encontrado alguna tumoración en el cerebro. Hay un pitito ahí que no sé de qué es, un audio. Yo estoy con audífonos y mi oído está que sufre. Ya, ahora sí ya no está el pitito. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna No, otra? profesora, Ya. continúe. Sigamos. Accidentes de tránsito, lo vemos todos los días, tanto por imprudencia del que maneja, como también por imprudencia por parte de la persona que cruza las pistas, ¿no? Hay puentes peatonales y no los emplea. Entonces, por eso se producen los accidentes de tránsito. Pero a veces sí cumplimos todas las reglas. ¿Y qué pasa? Por ganar pasajeros, a veces estamos esperando en el paradero, en el lugar correcto para subir al transporte público y pues chocan y se meten al paradero, atropellando a las personas que estaban esperando en el paradero, ¿no? Y esto ocurre con mucha frecuencia. Entonces, cuando hay accidentes de tránsito no tenemos una víctima, tenemos varias víctimas. Y las víctimas son de diferentes edades. Hay que avisar a los paramédicos e informar, ¿no?, qué lesiones son, si es que hay una persona que sabe de primeros auxilios y puede dar los primeros auxilios hasta que lleguen los paramédicos, ¿no? Se debe de brindar los primeros auxilios al que esté más grave, ¿no? Y el que esté, por ejemplo, sangrando profusamente es al primero que tengo que atender, no al que grite más, porque de repente el que grita más tiene solamente lesiones leves como contusiones, golpes, hematomas y nada más, y está con una crisis de nervios. Voy a atender al que tenga sangrado,
al que tenga una fractura. Esos son emergencias. Veamos envenenamiento e intoxicaciones. Esto lo tienen ustedes en un PPT que se va a ver casi al final del curso, en donde se va a tratar sobre la manera como personas o niños toman sustancias como por ejemplo el paracetamol, que tiene sabor a fresas y que a veces la mamá lo deja a la mano o al alcance del niño sin querer porque olvida guardarlo en el botiquín. Y el niño pues no va a tomar un sorbo, se toma todo el frasco de paracetamol y termina la mamá en emergencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay niños pequeños en casa con los medicamentos. Los medicamentos siempre deben de estar en el botiquín con llave o guardados en alto, donde el niño no tenga acceso. Fuera del alcance de los niños, Miss. Exacto, sí, sobre todo fuera del alcance de los niños. Porque los niños no les importa el sabor. Puede ser amargo y se lo toman. Sí, dime. En caso de envenenamiento, como dice usted, ¿se hace un lavado gástrico? Sí. Hay que llevar a la víctima lo más rápido posible, porque a mayor tiempo, ¿no? Es mayor, corre el riesgo de que se reabsorba la sustancia tóxica que puede haber ingerido y se convierte en un envenenamiento porque pasa al torrente circulatorio y pues si pasa al torrente circulatorio, todo el organismo está con la sustancia tóxica y llega a fallecer la víctima. Entonces, lo que hay que hacer es evacuarla lo más rápidamente posible a un centro hospitalario con la finalidad de que le realicen un lavado gástrico para poderle salvar la vida. Ese es el manejo a seguir en emergencia. ¿Y en qué consiste especialmente el lavado gástrico? ¿Cuál es su proceso y todo eso? ¿En qué casos haces lavado gástrico? O sea, ¿en qué consiste, en qué manera se hace el lavado gástrico? Ya, eso se encarga la enfermera y es colocar una sonda nasogástrica que va desde la nariz hasta la zona del estómago y se va a colocar con una jeringa de 10 mililitros líquido, ¿no? Suero fisiológico o agua estéril para sacar, aspirar y sacar la sustancia tóxica que está en la zona del estómago, hasta que salga por completo la jeringa, el líquido salga totalmente transparente. Ese es un lavado gástrico. Ay, a mí, gracias. Ya, de nada. Y los accidentes naturales, que son pues los nosotros no podemos predecir y que pueden aparecer, como los sismos, el terremoto. ¿Qué más tenemos? Las inundaciones, los huaicos, el fenómeno del niño, son cosas que nosotros no podemos manejar, ¿no? Y que ya hemos tenido casos de personas damnificadas por estos huaicos, ¿no? Y estos derrumbes y pues han perdido sus casas, ¿no? Y puede suceder. Hay que estar preparados. Personas que viven en la zona donde están el río, hay casas, ¿no? Sobre ese río. Entonces esa es una zona que no debe de estar habitada, ¿no? Porque corre el peligro cuando crece el río de que pueda haber un desborde y que pueda accidentarse las personas que viven en esa zona. No, que se les dice que evacúen, pero no tienen dónde ir. Ese es el inconveniente. Igual como estamos viendo en la televisión esta invasión en Lomo de Corvina, en Chorrillos, si no me equivoco, que están sacando a todos los que han invadido, ¿no? Y son muchas familias que no tienen dónde vivir y los han sacado porque ese terreno pertenece, creo, a la municipalidad. Entonces, esas personas
tendrían que reubicarlas, pero no hay un lugar donde puedan reubicar a tantas familias. Entonces, a diario vemos lo que sucede, porque ellos regresan al mismo lugar y ya han habido personas heridas. ¿Alguna pregunta? Terminamos la diapositiva de emergencias. Miss, disculpe, regresando al tema de envenenamiento y intoxicaciones, ¿queda algún secuelas cuando después del lavado gástrico? No. No. Muchas gracias, Miss. De nada. Sigamos para que puedan ver el video. Vamos a ver ahora lo que es una urgencia. La urgencia es aquella que no afecta la salud, que pueda poner en un estado de emergencia, de atención inmediata a la víctima, ¿no? Esta no presenta un riesgo inmediato y se te puede tratar y puede esperar un tiempo razonable la víctima o el paciente si ya está dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? Puede esperar entre 2 a 3 horas. Ese es el tiempo que se debe de esperar en el caso de una urgencia. Por ejemplo, cuando el paciente presenta un dolor abdominal leve, diarreas, pero que haya diarreas son evacuaciones líquidas o semilíquidas, ¿no? De 3 evacuaciones a más. Entonces, que haya tenido evacuaciones, pero que no sean pues 10 o más veces, porque entraría en un estado de deshidratación. Una crisis de asma leve, porque moderado o severo amerita ser atendido por emergencia, ¿ya? Una crisis leve sí puede ser manejado con su inhalador, su broncodilatador, ¿no? Que es el salbutamol. Una contusión, que viene a ser un golpe, un hematoma, eso puede esperar. E incluso pues, se le puede mandar a su casa porque simplemente son golpes que no han afectado ningún órgano interno. Entonces, no amerita tres horas para ser atendido por una contusión. Una faringitis es la inflamación o la infección de la faringe de la garganta y una amigdalitis de las amígdalas, que tampoco amerita ser atendido por el servicio de emergencia, ¿no? Y esperar como una urgencia. ¿Por qué? Porque esta faringitis no aparece de un momento a otro, tiene todo un proceso. Entonces puede ir por consultorio ambulatorio, ¿no? Pedir cita para ser atendido por el otorrino, que es especialista en oído, nariz y garganta, para que pueda ver, ¿no? Y pueda darle la receta indicada. Y fiebre sin compromiso de funciones vitales cuando de repente pues hay una alza térmica de 38 grados y unas líneas más que puede esperar, ¿no? Pero una alza térmica de 39,5 a más es una emergencia, y más si es un niño pequeño. ¿Quedó entendido que es una emergencia y que es una urgencia? Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, profesora. A ver, voy a pasarles el primer video. Me dicen, primero voy a ver dónde está mi volumen. Me dicen si se escucha bien. Un momentito que cargue. Se escucha bien. Y si ven bien la imagen. Sí se escucha y se ve bien, Miss. ¿Se escucha? Sí, ¿Y Miss. se ve bien? Sí, Miss. Ya. Sí. Entonces, escuchen con bastante atención. Ahí va a explicar el médico desde una urgencia hasta que se convierte en una emergencia.
Clínicas TV vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre urgencias y emergencias. Nos acompaña el doctor Mario Enrique Ardila Gutiérrez, él es médico general de la Clínica Las Américas y trabaja en el área de urgencias. Cuéntenos cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Una urgencia es básicamente una enfermedad que necesita una rápida atención. La diferencia entre una urgencia y una emergencia básicamente radica en la velocidad en la que se debe atender el paciente y la severidad de la enfermedad. Una misma enfermedad puede tener en un momento una característica de emergencia y una característica de urgencia. Ejemplo, una apendicitis en su estado inicial lleva 6, 10 horas de evolución. Da tiempo para que hagamos estudios, ecografías, tomografías, etcétera, y puede llevarse a cirugía en las siguientes 10, 12 horas sin que eso comprometa gravemente la salud o la vida del paciente. Esa misma enfermedad con 24, 36, 48 horas de evolución, con ya signos de peritonitis, implica que debe ser atendido a la mayor brevedad posible y debe ser llevado a cirugía en las siguientes 2 horas a más tardar. Un ejemplo, la diferencia entre una urgencia, un paciente que tuvo un accidente de tránsito leve con raspaduras, incluso con una fractura no abierta, no desplazada en el antebrazo, y un paciente que tuvo un accidente de tránsito en el que tiene fracturas abiertas, múltiples traumatismos, múltiples fracturas y tiene compromiso de su estado mental, es decir, está muy somnoliento, está inconsciente, tiene comportamientos extraños. Eso haría pensar en que es un paciente que está con un grave compromiso del estado general y que necesitar posiblemente atención de emergencias a la mayor brevedad posible, con la intervención de un gran número de especialistas y con intervención de diferentes grupos interdisciplinarios. En una sala de emergencias se atienden todo tipo de consultas. Sí, se puede atender todo tipo de consultas. Sin embargo, la respuesta de atención o el tiempo de atención ante una y otra varía. Si usted viene por un resfriado común y al lado suyo hay una persona que tiene síntomas de dificultad respiratoria, respirar rápido, está con sensación de asfixia, se está poniendo morado, pálido, aunque aparentemente son lo mismo, una gripa, el uno puede demorar 6 horas en espera, 8 horas, podría ir a consulta prioritaria, y el otro debe ser atendido antes de 1 hora y debería ser llevado incluso a una unidad de cosas necesarias. Esa es una diferencia entre la urgencia, la emergencia, la velocidad de atención entre el uno y el otro. Infortunadamente, para todas las personas, incluyéndonos los médicos, la peor enfermedad es la que vivimos nosotros o la que vive un familiar cercano. Es muy difícil sentir la enfermedad de los demás porque los sentimientos, las emociones no son las mismas hacia una persona cercana a un desconocido. El que define eso básicamente o es la enfermera de triaje o el enfermero de triaje o la médico o médico de triaje. ¿En qué casos debo asistir a una clínica de tercer nivel como Las Américas? Para asistir a emergencias, la severidad de lo que está padeciendo lo define. Sin embargo, las personas no saben qué tan severo puede ser algo. La pérdida del conocimiento en cualquier persona nos puede determinar si es una urgencia. Hasta no tener claro cuál es el origen sería una causal para asistir a emergencias. Dolor en el pecho, dificultad respiratoria, heridas, traumas severos, accidentes de tránsito serían las causas por las que una persona debería asistir a emergencias. Por urgencias, dolor que no sea severo, dificultad respiratoria leve, síntomas gripales, dolor de garganta, un dolor abdominal de pocas horas de evolución. Esas serían causas para venir por urgencias. Si usted ve que el paciente o la persona que está
muy pálida, sudorosa, está con compromiso del estado mental, comienza a dormirse de forma rápida, no responde al llamado, ya sería para acudir por emergencias más que por urgencias. Como les comentaba antes, una misma enfermedad en un estadio diferente va a necesitar atención por urgencias o atención por emergencias. En Colombia, los médicos que atienden urgencias y emergencias son médicos generales con experiencia. Ya hay algunas instituciones y hay médicos que se están especializando en urgentología. Nuestra clínica está implementando médicos urgentólogos para la atención de todas las personas. Tenemos médicos especialistas en cuidados intensivos que cuando es necesario bajan a evaluar y manejar pacientes. Muchas gracias, doctor. Y ustedes no se pierdan este especial de urgencias y emergencias por las Américas TV. Ahora sí quedó un poco más claro. Sí, Miss. Ahí Federico les explica sobre la apendicitis, ¿no? Primero empieza como una urgencia y luego termina como una emergencia, ¿no? De acuerdo a cómo va evolucionando el cuadro. Sigamos avanzando. Aquí. Les he puesto este cuadro de urgencia y de emergencia para que puedan darse cuenta cuál es una urgencia y cuál verdaderamente es una emergencia donde peligra la vida de una víctima. Ya saben que una urgencia es una situación de salud que no va a poner en riesgo la salud de la víctima o la vida de la víctima. Por ejemplo, un malestar estomacal. Comió alguna comida de repente muy condimentada y tiene una dispepsia. ¿Qué es una dispepsia? Mala digestión, ¿no? Le damos algún medicamento para la digestión, una infusión de repente estomacal y solucionamos el problema. Enfermedades respiratorias, sobre todo la bronquitis, no aparece de un momento a otro, ¿no? Va de manera leve y si no es tratada a tiempo, pues puede llegar hasta una manera severa. Entonces, cuando está en inicios, el cuadro es leve, entonces no es una emergencia. Una cortadura de un dedo, como ven ahí, que nos podemos cortar cuando estamos cocinando. ¿Tendría que irme por emergencia por ese corte? Por urgencia. No, por urgencia, Miss. Pero podríamos urgencia. manejarlo también en casa. Dependiendo del grado del corte, Miss. Claro, ahí ven que es un cortecito en el dedo, pequeño. ¿Ya? Pequeño. Entonces, si lo puedo manejar en casa, y fueron como 4 puntos nada más. ya, si puedo controlarlo en casa, deja de sangrar, ya no hay problema, entonces ya no necesito ir a los centros hospitalarios. Pero si sigue sangrando, probablemente necesitaré por lo menos que me pongan 1 o 2 puntos. Para eso necesito ir a un centro hospitalario, ¿no? Entonces va a depender de la profundidad que pueda hacer el corte. En caso de mareos y desmayos, tampoco amerita la atención inmediata. ¿Qué hacer? Colocar un algodón con alcohol cercano a las fosas nasales para que pueda oler, ¿no? el olor fuerte del alcohol y de inmediato va a volver en sí la víctima. ¿Alguna pregunta? Miss, No María hay Gracia ninguna está que le hace una pregunta en el chat. A ver, vamos a ver. Ahorita veo el chat. Un ratito estoy abriendo mi botella con agua. A ver, ¿dónde estamos?
A ver. A Profesora, una ver, pregunta. no, acá han puesto, Miss, ¿a qué se debe un anguila venido frontal derecho? De repente es una angina. No, mi compañera está preguntando si una mujer está embarazada, ¿es urgencia o emergencia? Ya, Miss, en caso de una mujer embarazada sería una urgencia o emergencia. Depende del cuadro que esté presentando la paciente o la víctima embarazada. El embarazo es algo fisiológico, normal, pero también se puede complicar el embarazo y ahí sí se vuelve patológico. Por eso tengo que saber qué presenta la embarazada para saber si es una urgencia o es una emergencia. Sí, y si presenta preeclampsia, ¿es una emergencia? La preeclampsia puede ser leve, moderada o severa. Si es una preeclampsia severa, tiene que ir por el servicio de emergencia, porque van a observar a una paciente o a una gestante un poco desorientada, la presión va a estar muy elevada, a veces llega a 170, 180 la sistólica y la diastólica a 110 o 100, que es bastante alta. Está edematosa, tiene las piernas con edema, hinchadas, retención de líquido y generalmente también tiene hinchadas las manos, la gran mayoría del cuerpo, porque ya eso ya es una complicación de haber hecho un mal manejo, ¿no? Con el diagnóstico de la preeclampsia, de repente lo hicieron tardíamente. Entonces esta paciente, esta gestante debe de dirigirse al servicio de emergencia porque lo más probable es que si no ingresa por emergencia, esta, esta gestante va a convulsionar porque tiene la presión elevada. Y al convulsionar cae aparatosamente al piso. Y muchas veces hay que canalizar vía en el piso para poder colocarle diazepam y detener la convulsión. Y tienen que prepararla en el servicio de emergencia para que pase de inmediato a sala de operaciones. Una operación cesárea de emergencia. Porque la Profesora, complicación gracias. más severa de la preeclampsia, a la cual nunca deberíamos de llegar, ¿no? En el caso de una obstetra, es la convulsión, que se llama la eclampsia, ¿ya? Que es donde la mamá puede llegar a morir o puede tener desprendimiento de la retina y puede quedar ciega de un ojo si es que fue el desprendimiento en un solo ojo. Entonces hay consecuencias, ¿no? Con esta patología. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, una pregunta. Dime, niña, te escucho. ¿A qué se debe el sangrado por la nariz? El sangrado por la nariz, que se llama epistaxis, puede deberse a un golpe, puede deberse que estés mucho tiempo en el sol. Algunas personas presentan sangrado nasal. También porque aumenta la presión arterial, son hipertensos. Se puede ver, no en todos los pacientes, pero en algunos, salida de sangre por las fosas nasales. O también puede ser un vaso sanguíneo que se tenga que cauterizar y hay que llevarlo al otorrino para que le haga la cauterización de ese vasito y deja de sangrar. Miss, una consulta, pero hay algunos de que dicen de que le sale sangre en la nariz porque es por el desarrollo o algo así, mayormente a los hombres. No, no es que por el desarrollo van a sangrar por la nariz. No es, eso no está escrito en ninguna bibliografía que yo sepa. Profesora, ¿y
sale por la nariz, hay que dejarla caer, o sea, que caiga toda la sangre, porque hay algunos que levantan la cabeza hacia atrás y se ponen como... No, ya no. El levantamiento de la cabeza ya quedó obsoleto. Hoy en día, para manejar, hay un audio prendido. Ya, gracias. Hoy en día, para el manejo del sangrado nasal, es la cabeza en la posición normal y colocar un paño frío o con hielo en una bolsa y envolverlo en una toalla y colocarlo en la frente. Y presionar los lados de las fosas nasales. Nada más. Si ustedes elevan la cabeza, pues la víctima va a empezar a deglutir la sangre, ¿no? Porque va a pasar por su garganta y va a tener el sabor a la sangre. Por eso es que no elevamos la cabeza. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Entonces pasamos a mi gráfico de emergencia. Ya saben que emergencia es la situación de salud que sí pone en riesgo la vida de la víctima. ¿Cuál es? El paro cardíaco, una fractura, un accidente de tránsito y quemaduras graves. También, dependiendo cuán aparatosa pueda ser la caída, ¿no? Que haya podido producir una fractura. Quemaduras graves, que tenga quemaduras no solamente de segundo grado, sino también de tercer grado, y pues que esté comprometido un área amplia del cuerpo. Todos los que he mencionado se consideran emergencias. Tienen que ser atendidos de inmediato. ¿Quedó clarísimo este cuadro? ¿Alguna duda? Profesor, una consulta. A ver, una por una. Profesora, una consulta. ¿Por qué dicen de que las quemaduras de primer y segundo grado son las más dolorosas? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque ha quemado de primer grado, quema la epidermis, la primera capa de la piel, y la piel se encuentra enrojecida. En la quemadura de segundo grado, quema la epidermis y la dermis hasta la hipodermis y produce dolor. Y se forman flictemas, que son más conocidas como ampollas. Y la quemadura de tercer grado no produce dolor. Ustedes dirán, pero Miss, ¿por qué si es de tercer grado? Si la de primer y de segundo grado duele, nos cae una gota de aceite, ¿no? Y nos arde tremendamente y duele. Una gotita. Imagínense quemarnos todo el antebrazo, todo el brazo. ¿Por qué la quemadura de tercer grado no duele? Ya quemó. A ver, dime, te escucho. Dicen de que no queman la de tercer grado porque ya quemó ya todas las células, así, por eso es de que ya como que no sientes. A ver. Ya no hay sensibilidad. Vamos a ordenarlos. Exacto, son los nervios. ¿Ya? Vamos a ordenar las ideas. Entonces, una quemadura de tercer grado barre con la dermis, perdón, la epidermis, la dermis, la hipodermis, llega al músculo. Y en el músculo, pues quema los nervios, que son los que transmiten el dolor. Al ser quemados los nervios, entonces ya no hay transmisión del dolor. Por eso es que la quemadura de tercer grado no duele. Por más aparatosa que luzca la zona, ¿no? Negruzca, necrótica el tejido, muchas veces, ¿no? Tejido muerto, eso le llamamos tejido necrótico, y que de repente hasta se pueda ver el hueso. Pero no hay dolor. Porque los nervios han sido destruidos con el fuego directo. Entonces no hay transmisión de dolor. Tienen ustedes un PPT más adelante sobre quemaduras.
Ahí vamos a hablar de las quemaduras de primero, de segundo y de tercer grado. Pero ya tienen más o menos un panorama de qué zonas son las que quema cada una de ellas. ¿Alguna otra consulta? Miss, y en el caso de las quemaduras de tercer grado, ¿cómo se curaría? Las quemaduras de tercer grado generalmente tienen que estar dentro de un ambiente hospitalario y tiene que ser un hospital que tenga el ambiente para pacientes quemados, porque no todos los hospitales lo tienen. Y tienen que tener personal especializado en paciente quemado, ¿no? Tanto enfermeras, médicos, como técnicos de enfermería, porque tienen que hacer la atención del paciente quemado con toda la bioseguridad correspondiente para evitar contaminar al paciente. El paciente quemado no puede recibir visitas de sus familiares. Los familiares se entrevistan con el médico para que les informe cómo está evolucionando el paciente y qué medicación necesita, porque diariamente tienen que hacerle la curación, la limpieza de la quemadura. Y el tratamiento de un paciente quemado, si no tiene un seguro, es bastante costoso. Y si tiene más área corporal quemada, sobre todo una quemadura de tercer grado, pues hay cicatrices retráctiles que con el tiempo se tienen que hacer injertos de piel para que luzca mejor la zona. Entonces pasan un buen tiempo en el ambiente hospitalario. ¿Alguna otra consulta? Profesora, ¿y por qué no pueden ir a visitarlos sus familiares? ¿Por qué? Porque al entrar los familiares pueden ingresar con gérmenes que van a contaminar la quemadura del diente. Gracias, profesora. ¿Ya? Y el ambiente, todos colaboran y trabajan para que ese paciente quemado mejore. Todos están con tapaboca, gorro, mandilón, guantes y botas, ¿ya? Con la finalidad de no contaminar a estos pacientes. Por eso es que no se admiten visitas. Profesora, y cuando hay un paciente quemado, ¿no es bueno ponerle, por ejemplo, en casa, no sé, algunos le ponen harina o cualquier cosa que tenga? ¿Colocarle qué me dices, hija? O sea, le ponen clara de huevo o harina, así en la zona. No. Generalmente cuando hay un área quemada, lo primero que deben de hacer es ponerlo bajo el chorro de agua del caño. Por lo menos 15 minutos para enfriar el área quemada. ¿Ya? Si es una quemadura de primer grado, se va a poner enrojecida la piel. Gracias, profesora. ¿Ya? Hay que enfriarla, luego la secamos y echar una crema que es para quemaduras caseras, no para pacientes quemados que están en el ambiente hospitalario. El tipo de cremas que se emplean son totalmente distintas. Pero en casa hay una crema muy buena que la debemos de tener siempre en el botiquín, que se llama sulfadiazina de plata al 1%, que es para quemaduras solamente caseras, ¿no? Cuando me salpicó el aceite, ¿no? Me salpicó el agua caliente, ¿no? Una quemadura menor. Profesora, ¿podría repetir cómo se llama esa crema? Sí, por favor. Se llama sulfadiazina de plata al Disculpe, 1%. Sí, dime. profesora, he visto que algunas personas con quemaduras utilizan el Portil. ¿Eso es recomendable o no? Habría que ver, Portil es el nombre comercial. Tendría que saber cuál es el nombre genérico para poder decirte si se puede usar o no. Me hizo una pregunta. Dime. ¿Se puede utilizar colinos en quemaduras? ¿Perdón? Se te escucha un poco lejos. No. Sobre la quemadura no hay que echar absolutamente nada. ¿Ya? Colinos, no. Eso es mentol. Irritan más la zona quemada. No pueden colocar
aceite, azúcar, no sé qué tanta cosa le ponen a la víctima quemada, que cuando llega a emergencia, peor está su quemadura. Agua. Simplemente agua fría, jamás agua, hielo, porque el hielo va a lesionar más el área quemada. Olvídense del hielo. Agua fría Miss, del caño. Miss, Dime. también escuché que sal a la hora de que te quemes, al toque echarlo, así escuché también, Miss. Ya, has escuchado. Haz caso omiso, que no escuchaste nada. No se puede Gracias, echar sal. Miss. ¿Ya? Esos son mitos y creencias, o de repente la abuelita, la tía, que creen esas cosas, y por la edad ya no le vamos a quitar esas ideas. Simplemente escuchamos, ¿no? Porque hay que ser educadas, es una persona adulta mayor, y simplemente ya abuelita, ya tía, simplemente no la usamos. Pero no le Muchas vamos a gracias, decir, Miss. no, abuelita, eso ya no se usa, la vamos a hacer sentir mal. ¿Ya? Entonces simplemente no se usa, porque Gracias, vamos a Miss. lesionar más la zona quemada. ¿Ya? Hay que tener Y sumo para que cuidado. esa zona quemada, profesora, y para que esa zona quemada baje o que ya no la sintamos antes de llegar al mismo médico, ¿podemos tomar algún medicamento o antes o algo? O sea, para que baje el hinchazón y el enrojecimiento mientras estamos llegando a un centro de salud. Pero si es una quemadura de primer grado y no es muy extensa, el manejo es en casa. Yo sé que Profesora, ¿y se arde, puede usar duele. lidocaína? No, lidocaína no. Podrías utilizar la crema que he mencionado, o podrías usar alguna crema que tenga colágeno, o también una que tenga aloe vera. Ya, es así. Humectante. Creo que la sal de aloe vera, Miss, bueno, ahora hay una muchas pregunta. cremas con aloe vera, pero hay el aloe vera en gel. Ese es mejor. Sí, dime, Gracias, te profesora. escucho. De nada, hija. Te escucho, hija, dime. ¿Quién me iba a preguntar? Miss, en caso de la cebolla. La catáfila de la cebolla. Esa telita delgadita. Dijeron Bueno, hay que también es personas bueno. que Ajá. le colocan y dicen que es bastante bueno. Yo nunca lo he empleado. Es la verdad. ¿Ya? Pero mejor regirnos a los protocolos de atención de una víctima quemada para evitar complicaciones e infección de la zona. Sobre todo si es una quemadura de segundo grado y se rompen los flictemas y está el tejido expuesto. Mi ¿Ya? disculpe, mi Sí, dime. disculpe. Una vez yo me quemé en casa Miss cocinando y yo agarré mi cebolla Miss y lo hice Miss así con el cuchillo, raspé Miss todo el jugo y me coloqué en mi brazo y me calmó el dolor inmediatamente Miss. A mí sí me funcionó. Ya, habría que ver, hija, y de que no te vaya a contaminar la zona quemada, ¿no? No, bueno, Cuando es que somos, fue leve la quemadura. Fue leve Miss claro, con el vapor y yo agarré la cebolla, partí en dos y Miss, o sea, lo raspé con el cuchillo y me coloqué el jugo en la piel y me ya. calmó Miss el dolor. Lo que Eso ha sido pasa, una quemadura leve, Miss, nada más. ya, lo que pasa es que ahora que ya entraron a una carrera de salud, cuando estamos o estudiamos una carrera de salud, todo lo vamos a ligar con la parte científica. Entonces ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que van llevando más cursos, ustedes van a ir descartando esas cosas que hacían en casa. ¿Por qué? Porque van aprendiendo, adquiriendo más conocimientos, entonces dicen, no, no voy a emplear esto porque se puede infectar. ¿Qué hago? El procedimiento de acuerdo al protocolo. ¿No? Ya van adquiriendo un perfil de la carrera. Entonces todo lo relacionamos con la parte científica. Por eso hay muchas cosas que nos puede decir nuestra mamá con los mejores deseos, nuestra abuelita, nuestra tía, pero que ya son mitos y creencias.
y que no las vamos a emplear. Y ustedes se van a dar cuenta. Sí, Miss, gracias. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Aquí.